¿Cómo están todos? El doctor César Cuño contigo una vez más. Ahora vamos a empezar. Este es el primer episodio de Ciencia Real. Donde, ¿qué hacemos? Donde estudiamos publicaciones médicas de journals de alto prestigio y de publicaciones en PubMed. Analizamos estos estudios clínicos. Ok, ¿cuál es el estudio clínico que vamos a analizar hoy en día? Justo este aquí, ¿ya? Que es Precision Delivery, que ¿qué habla? Habla sobre la entrega de precisión de una nanodroga que es autoasamblada por berberina y por ácido gliceretónico, ¿no? Y vamos a ver exactamente qué habla este estudio. Vamos a empezar analizándolo. No, aquí está lo mismo que hemos visto en el slide anterior, pero en español, ¿no? La berberina, no, ya ha demostrado su capacidad para inhibir ciertos checkpoints en la génesis o la generación de tumores y su progresión. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Esto se ve obstaculizado por desafíos. ¿Cuál es el desafío número uno? Ya, la biodisponibilidad. Berberina, por más bueno que sea, tiene una biodisponibilidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí solo ya no está limitado ya en pasar la membrana celular. Acuérdense que todo insumo que nosotros tomamos, ya sea nutracéuticos de origen natural, fitoquímico o medicamentos sintéticos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que primero no introducirlo al cuerpo. Segundo, tiene que llegar al torrente sanguíneo a través del layer del intestino que se llama epitelio, y después tiene que llegar a la célula. Pero ¿qué pasa? Para llegar a la célula, tiene que pasar ese portero o el guardián de la célula, que se llama membrana celular. Si hay una limitación a esta membrana celular, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente el medicamento no va a llegar a niveles que van a poder tener una acción terapéutica. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que proteger este insumo de los ácidos gástricos. ¿Para qué? Para que llegue al torrente sanguíneo a través del colon, a través del intestino, la barrera epitelio, y después tiene que poder pasar esa membrana celular. ¿Ya? Estas nuevas nanodrogas, ya en el caso de berberina, aumenta casi 10 veces ya su biodisponibilidad o intensidad en fluoroscopía que una berberina que no es una nanodroga, ¿no? Son los resultados en vivos, no arrojan que aumenta una acumulación selectiva, no, de las nanodrogas de berberina con GA, mitigando eficazmente la toxicidad de la inyección intravenosa asociada con berberina. ¿Por qué hablamos de una inyección intravenosa? ¿Por qué? Porque la berberina tiene una muy mala absorción cuando estamos hablando de vía oral. Pero en el caso de esta nueva droga o nanodrogas,
incrementamos 10 veces y ya no es necesario la inyección intravenosa, la cual está asociada con toxicidad. Vamos a ver un video. Imaginen esto, un compuesto natural, increíblemente potente, que podría combatir tumores. Pero hay un problema. Es tan esquivo que su propio poder lo mantiene, digamos, prisionero. Bueno, hoy vamos a descubrir la ingeniosa llave molecular que la ciencia ha creado para justamente liberarlo. A ver, pensemos en esto. ¿De qué sirve tener un arma superpoderosa contra el cáncer si al usarla es tan tóxica que causa un daño tremendo? Este es uno de los dilemas más grandes en la oncología. Vamos a parar ahí un ratito. ¿Cuál es un problema, por ejemplo, de la toxicidad de diferentes medicamentos? La toxicidad se incrementa por la dosis. No, si hay una mala absorción o mala biodisponibilidad de cualquier droga, tenemos que incrementar la dosis, la cual creamos toxicidad en usar la droga en una alta dosis. ¿Qué tenemos que usar? Incrementar la biodisponibilidad para evitar dosis extremas. Y es precisamente esta pregunta la que nos va a llevar a una solución de verdad brillante. Ok, pero para llegar a esa solución, primero tenemos que entender bien el problema. Y el problema tiene un nombre, cáncer de hígado, que como muchos otros tumores sólidos, representa un desafío, monumental para las terapias que tenemos hoy en día. Miren, el gran reto aquí no es solo tener balas mágicas que destruyan las células malas. El verdadero desafío es que esas balas den solamente en el blanco. Porque cuando un fármaco se administra por vía intravenosa, es como si soltáramos esas balas por todo el cuerpo. Se dispersan y, claro, causan daños colaterales. A eso le llamamos toxicidad sistémica. Y esto, en la práctica, se convierte en un muro de obstáculos, uno tras otro. Los fármacos no llegan a donde tienen que llegar. La toxicidad es tan alta que nos obliga a usar dosis muy bajas, casi inútiles. El cuerpo no los absorbe bien y, para rematar, a veces ni siquiera logran entrar a las células. O sea, es un fracaso por todos lados. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, la berberina. Este compuesto es, literalmente, la encarnación de esa paradoja. Tiene un potencial increíble, pero está atrapado por todas estas limitaciones que, hasta ahora, lo han mantenido en la sombra de la medicina. Porque, a ver, por un lado, en el laboratorio, la berberina es una superestrella. Funciona de maravilla contra los tumores. Pero cuando intentamos llevarla a la práctica clínica, se estrella. No funciona. ¿Cómo es posible que haya esta desconexión tan grande? Pues las razones de este fracaso son muy concretas. Primero, su estructura molecular. Es como si no tuviera la llave para entrar a las células. Segundo, cuando se inyecta, se pierde por el cuerpo y se acumula en tejidos sanos, donde causa daño. Y tercero, y quizá lo más importante, la dosis que se necesitaría para que fuera efectiva es simple y sencillamente demasiado tóxica. Entonces, ¿qué hacemos? Si la berberina es como un genio, pero un genio un poco problemático, la solución no es descartarlo. La solución es encontrarle el socio perfecto. Y ese socio tiene nombre, ácido glicirretínico. Y aquí viene lo realmente fascinante. El ácido glicirretínico no es otro fármaco para atacar el cáncer. No. Su papel es mucho más sutil, más inteligente. Es como el guía, el transportador. Es la llave maestra que va a desbloquear todo ese potencial que la berberina tiene oculto. Pero, ¿cómo lo hace exactamente? Bueno, primero se une a la berberina y juntos forman una sal lipofílica. Esto significa que es soluble en grasa. Pensemos que esto es como darle a la berberina un pasaporte especial para que pueda cruzar la membrana de las células, que también es grasa. Y no solo eso, también actúa como un GPS, guiando a la berberina directamente hacia el tumor. Pero lo que sale de esta unión es mucho más que una simple mezcla. Es algo totalmente nuevo. Es la creación de una estructura inteligente a escala nanométrica, una nanodroga. Y esta es la idea central, el corazón de todo esto. No estamos hablando de meter un fármaco en una cajita.
No, es un sistema donde el fármaco y su vía se fusionan solitos, espontáneamente, se autoensamblan para crear el vehículo de entrega perfecto. Es como si la propia química diseñara su propio sistema de transporte. Y lo más elegante de todo es lo simple que es. Se combina el fármaco con su socio y la química se encarga del resto. ¡Pum! Forman esa sal soluble en grasa y luego, como si fueran pequeños imanes, estas sales se juntan y construyen la nanodroga. Es ingeniería molecular que sucede por sí sola. ¡Increíble! Ok, la teoría suena espectacular, ¿no? Pero, ¿funciona de verdad en el mundo real? Pues ahora vamos a ver los datos, la evidencia que demuestra que esto no es solo una idea bonita, sino un avance real, tangible. Y el primer resultado es, wow, 10 veces más. Así de claro, esta nanodroga logró que las células absorbieran 10 veces más berberina que cuando estaba sola. Esto es importantísimo porque significa que por fin el fármaco está llegando a su objetivo en cantidades que sí importan. Y aquí está la prueba de la precisión de esa bala inteligente. La nanodroga fue 4 veces más letal para las células del tumor que para las células sanas. O sea, no solo llega más fármaco, sino que ataca selectivamente al enemigo y deja en paz a los aliados. Justo lo que se busca. De hecho, el propio estudio lo dice con estas palabras: el sistema logra una notable acumulación selectiva en el tumor. Y esto, claro, mitiga de manera súper eficaz toda esa toxicidad que antes hacía imposible usar la berberina. Y la prueba de fuego, la definitiva, en modelos vivos. Los resultados se mantuvieron. Las nanodrogas viajaron por el torrente sanguíneo y se concentraron justo en los tumores. Esto demuestra que el GPS molecular funciona, incluso en la enorme complejidad de un organismo vivo. Llegados a este punto, es importante ver el panorama completo. Hay que mirar más allá de la berberina, porque este éxito no es solo sobre un fármaco en particular, es sobre una plataforma, una estrategia completamente nueva y revolucionaria para administrar medicamentos. Y aquí está la verdadera joya de todo esto. Este enfoque del socio molecular podría ser la llave maestra que abra un arsenal de compuestos potentísimos que la ciencia ha tenido guardados en un cajón simplemente porque eran demasiado tóxicos o no había forma de hacerlos llegar a donde debían. Pensemos un momento en las posibilidades. Podríamos rescatar compuestos potentísimos de la medicina tradicional, crear terapias contra el cáncer que sean a la vez mucho más potentes y más seguras. Podríamos dar un salto de gigante en el campo de la nanomedicina personalizada. Esto, de verdad, podría cambiar las reglas del juego por completo. Y con esto cerramos el círculo. La gran pregunta que queda en el aire no es solo si encontramos una solución para la berberina. La pregunta de fondo es si estamos quizás ante el amanecer de una nueva era en la oncología. Una era donde esta cooperación molecular nos permita diseñar terapias mucho más inteligentes, más precisas y al final del día, mucho más humanas. Imaginen Mira tú, interesante el video, ¿no? Habla sobre este artículo, ¿no? Y realmente, no solamente el hecho de que Berberina con su socio, no, ya que funcionan en aumentar la biodisponibilidad para poder realmente aumentar la citoxicidad cuatro veces. No, aumenta la capacidad en la cual esta nanodroga ya llegue a la célula, ¿no? Porque como el, um, el documento, la publicación empieza a explicar que berberina siempre se ha sabido sobre su nivel de toxicidad contra cáncer y sobre todo cáncer de hígado. El problema era siempre la bajo biodisponibilidad, no que se centraba a que simplemente no llegaba a la célula tumorífica
en una dosis capaz de poder hacer algo, ¿no? Pero a través de estas nuevas nanodrogas, no reducimos la dosis. ¿Por qué? Porque estamos aumentando 10 veces más la llegada a la célula, aumentando la biodisponibilidad. Cuando aumentamos la biodisponibilidad, ya aumentamos también, no, la reducción de la dosis necesaria de ingesta de la nueva droga, la cual reducimos la toxicidad sistémica. Y en esta reducción ya no es necesario ya la aplicación de una inyección intravenosa, ya tratando de primero hacer un bypass del sistema digestivo para que los ácidos gástricos no lo deterioren, porque acuérdate que la nanodroga es una encapsulación también, que más adelante vamos a ver que protege de los ácidos gástricos. No, esto es una estrategia autoensemblable, no, que supera las barreras microbiológicas. ¿Cuál es la barrera? La membrana celular. No, ¿para qué? Bueno, en este artículo estamos hablando sobre el tratamiento de carcinoma hepatocelular. Resumen ejecutivo. La arquitectura de la precisión en la medicina, ¿no? El desafío, ¿no? La berberina, ¿no? Posee un alto potencial antitumoral. Ya muchísimos artículos y publicaciones ya hablan sobre esto. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en la baja biodisponibilidad, la baja permeabilidad a la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que no llega eficazmente a pasar el portero de la célula, ya sea normal o cancerígena. ¿Y esto qué va a pasar? Crea que como no llega o la eficacia es muy baja, hay que aumentar la dosis y esto a veces nos lleva a crear una toxicidad. ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es lo nuevo aquí? Lo nuevo aquí es justo la nanodroga, ¿no? Y su autoensamblaje, ¿ya? Con el ácido que actúa como un socio. El AG no va a crear una citoxicidad hacia cáncer. Lo que va a hacer es va a juntarse a la berberina, ya, y va a ayudar a aumentar la permeabilidad o la biodisponibilidad. Aparte de eso, como estamos hablando de una nanodroga, esto empieza con una encapsulación del insumo de la berberina. ¿Para qué? Para protegerlo de los ácidos gástricos. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo terminamos? ¿Qué es el beneficio de todo esto? Obviamente aumentamos 10 veces la capacitación celular. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a aumentar la biodisponibilidad 10 veces más. ¿Ya? La citoxicidad se aumenta 4 veces mayor, ya, contra células tumorales versus células sanas, ¿no? Y la eliminación de la necesidad de un medicamento intravenoso, que obviamente esto puede crear toxicidad. El enemigo clínico, las barreras en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Acumulación no dirigida, no. Los fármacos convencionales se dispersan sistémicamente lejos del tumor sólido, reduciendo su eficacia. Aquí hablamos sobre un término
que es drug delivery, ¿no? Y una droga de precisión, que habla sobre simplemente de que la droga tiene que llegar al hígado y a las células tumoríficas dentro del hígado. Si no pasa eso, obviamente la citoxicidad del activo, que quizás sí lo tiene o no lo tiene, no va a poder actuar, ¿no? Y obviamente si incrementamos ya la biodisponibilidad, quiere decir que podemos reducir la dosis, porque una dosis más pequeña, va a ser más contra las células en el hígado sin tener que llegar a niveles de toxicidad o buscar otra forma de que esta droga llegue a las células, que puede ser a través de una administración intravenosa, que obviamente puede ir a la mano con ya daño, toxicidad y daños colaterales a tejidos sanos. La paradoja de la berberina. Potencia biodisponibilidad. No. Efecto inhibitorio significante. La berberina ha demostrado su capacidad a que inhibir la generación o tumor génesis y la progresión de cáncer en entornos controlados. Pero el problema es cuando llega la berberina a la membrana celular, no pasa. O el porcentaje que pasa es tan pequeño que tenemos que hacer una de dos cosas: buscar otra vía, que puede ser intravenosa, ya, o aumentar la dosis de la berberina, la cual puede llegar a problemas de toxicidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la biodisponibilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? En el caso de esta publicación, ellos están teniendo una ingeniería molecular, la cual la estrategia es en crear sales lipofílicas. ¿Para qué? Para aumentar la penetración de la barrera o transformar la solución para que sea más permeable de la barrera. ¿De qué estamos hablando? El mismo término que ya hemos conversado varias veces, de que hay que ver cómo incrementamos la biodisponibilidad. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Todo lo que es nutricéuticos, ya que son de origen fitoquímicos, tienen problemas con biodisponibilidad. Primero, que cuando el insumo es adquirido vía una cápsula, ya, y hace liberación en los primeros 10 a 20 minutos, eso llega al estómago, ya, y empieza ya y se mezcla con los ácidos gástricos, y la cual los ácidos gástricos degradan el insumo. Esto lo hace en berberina, esto lo hace en NAD, esto lo hace en resveratrol, en ácido alfa lipoico. En muchísimos insumos son degradados por el ácido gástrico. Yo anteriormente, ¿cómo yo protegía el insumo del ácido gástrico? A través de una cápsula que recién hacía liberación de los activos en el intestino. Ya no hacía liberación en el estómago, ya era una cápsula que hacía liberación retardada, más o menos 60 minutos, donde recién el activo ya entraba al intestino, al duodendum, y podía mejorar la biodisponibilidad.
al aliado estratégico. En el artículo habla sobre cómo el ácido GA ya no actúa simplemente como un relleno inerte, sino es un vector funcional en una nueva formulación. ¿Ya? El GA posee una afinidad por el tejido hepático, la cual actúa como un imán, como que si fuera un GPS. ¿Para qué? Para que justo la droga, que es la berberina, llegue al tejido hepático. La transformación autoensamblaje de nanodrogas cooperativas, ¿no? Como la berberina, BB y el GA trabajan juntos en la creación de una nanodroga para mejorar la biodisponibilidad en varios puntos, ¿no? Primero, que actúa con su GPS para que llegue al hígado, ¿no? ¿Ya? Y no solamente eso, que lo encapsula para proteger el bebé y el GA de qué? De los ácidos gástricos. Y como son tamaño nano, esto ayuda a que llegue a las células hepáticas, pero que también pase la barrera, la membrana celular, que es el portero o el guardia que dice qué entra y qué no, qué entra y qué sale. No. No. Aquí estamos viendo el mecanismo de acción cruzando la barrera celular. ¿Ya? Todo medicamento tiene que pasar esta barrera. Si no lo pasa o lo pasa en un 10%, 20%, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la dosis, la cual podría llegar a dosis tóxicas, ¿no? Y esta transferencia o este ingreso o pasada por la membrana celular es asegurada, no, que la carga de la cápsula o de la nanodroga llegue al citoplasma, no a, a la área intracelular. ¿Cómo hace esto? No, ¿cómo es que pasa este portero? ¿Ya? Primero, existe una cosa que se llama la bomba, no, que es glycoprotein pump, ¿ya? Que expulsa activamente muchísimas drogas. No previenen que la droga llegue a la célula. Y eso es muy cierto en el caso de muchos agentes quimioterapéuticos, que hay que bloquear ya el protein pump, el glycoprotein, ya, o la bomba de glicoproteína, ya, para que la quimioterapia sea más efectiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El ácido glicínico ya se adjunta y bloquea estas proteínas, la cual hace ya que la droga pueda llegar a la área intracelular. Esto a veces se habla de una precisión quirúrgica. Esto es lo que se llama también precision medicine o medicina de precisión. Que lo que hacemos es buscamos que la droga, en este caso una nanodroga, llegue ¿dónde? Que no llegue a las células normales, porque ahí no es donde queremos que llegue. Queremos que llegue a las células tumoríficas
y las células tumulíficas que se encuentran en el hígado. Acuérdense que esta publicación habla sobre hepatocarcinoma, ¿no? Y esta eficacia despiadada contra el cáncer ayuda a mantener la seguridad para un paciente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que darle tanta droga. Validación en vivo, una comunicación dirigida al tumor. No, aquí ya simplemente hablamos de que cómo la droga, la nanodroga, tiene que navegar el sistema circulatorio, la sangre, para concentrarse en el objetivo. Eso lo hace con el GA. Problema histórico, no. Problema histórico era que la berberina sí tenía una acción citotóxica en cáncer y en cáncer hepático, ¿ya? Pero que por el problema de la baja biodisponibilidad se tenía que incrementar la dosis, y la forma de hacer esto era a través de terapia intravenosa, la cual era causante de efectos adversos. ¿Cuál era la solución? No, con nanotecnología, la encapsulación de nanodrogas que funcionan juntos. ¿Para qué? Para inhibir la bomba de glicoproteínica, aumentar la eficacia del producto con estas drogas que funcionan juntos, que actúan como un imán de la célula donde tenemos que llegar. So, ya estamos hablando de medicina de precisión, ¿no? Y con un alto índice de biodisponibilidad. El resultado clínico, no, la mitigación eficaz de la toxicidad, permitiendo dosis terapéuticas más altas. Menos toxicidad, podemos ser más eficaz y ser más agresivos contra el tumor. Esto abre la puerta a regímenes de tratamiento intravenosos que antes eran imposibles. ¿Por qué? Porque ya no hay que dar tanto vía intravenoso, ¿ya? Causando toxicidad. No, una implicaciones terapéuticas, no, aquí ya no solamente estamos hablando de una nanodroga en particular, por más que el artículo se centra en una nanodroga con berberina y GA, no, no es solamente eso, no. Esto abre las puertas a nuevas posibilidades innovadoras para sistemas de administración de fármacos en medicina. ¿Qué es una nanodroga? Ya hemos hablado bastante, pero básicamente no es el concepto básico, no es un sistema de administración de fármacos de alta ingeniería, que es una estructura a nanoescala diseñado por nanotecnología para mejorar la eficacia y seguridad de un principio activo, superando las limitaciones farmacológicas de ese activo inicial. No, ya esto es encapsulado. El encapsulamiento protege el activo de los ácidos gástricos. ¿Ya? Principales barreras para su uso de berberina era la mala o la baja biodisponibilidad, la mala absorción, la acumulación no dirigida en tumores. Era ingestar berberina era básicamente no direccionado. Ya era un fármaco sistémico, que en el caso de este
queremos que este fármaco vaya al tumor y al tejido hepático, ¿ya? Y los resultados de esto fueron, como ya hemos hablado, que aumentó 10 veces más su captación celular y aumentó 4 veces más su citoxicidad selectiva. ¿Qué hablamos que es selectiva? Que simplemente actúa contra ese tejido o contra esa célula tumorífica en comparación a células normales. Porque no queremos que esta droga llegue a células normales y que actúe en una forma tóxica contra lo normal. Queremos que esta célula llegue al tumor y llegue al tumor, a las células tumoríficas en el hígado. No. Inhibición de glicoproteína P, no. Sin el ácido glicinato, ya, la berberina no pasa, ya, y el porcentaje que pasa es mínimo. Lo que hay que hacer es incrementar la dosis, ya. Con el ácido glicólico bloqueamos esta bomba de glycoprotein, P-glycoprotein, aumentando la absorción exitosa, pasando de extracelular a intracelular. Conclusión. No, la combinación estratégica de la berberina y el ácido glicitínico es un nanofármaco ya autosembrado que avanza fundamentalmente en la nanomedicina oncológica. Ya, este estudio no solamente valida la nueva plataforma de nanodrogas para terapia de carcinoma hepatocelular, sino establece un modelo recíproco para rescatar y optimizar compuestos terapéuticos potentes que hasta ahora eran clínicamente invisibles. ¿Por qué? Por su baja absorción. Resumen, las 3 claves de nanodrogas. Barrera, tiene que pasar la barrera celular. Estructura, no, que es un vehículo lipofílico. Y de precisión, que actúa directamente en las células tumoríficas, la cual va a reducir la toxicidad. Conclusiones y referencias. Estrategia: formulación de sales lipofílicas para mejorar la permeabilidad de la membrana celular. Mecanismo: este autoensamblaje de nanodrogas cooperativas binarias, BB con GA. Resultado: incrementamos 10% de captación y 4 veces más selectiva contra el tumor, reduciendo toxicidad y mejorando su citoxicidad contra el tumor. El futuro de la medicina tradicional: el autoensamblaje de nanodrogas cooperativas binarias, por ejemplo, para inhibir la P-glycoprotein, la bomba, no valida la cirugía antigua como potencial nanotecnología moderna. Muchas gracias por todo. Espero que he podido hablar sobre este artículo, explicarle qué se basa este artículo y que esto sea un inicio para que ustedes también sigan investigando cómo nanodrogas no pueden trabajar juntos para mejorar su biodisponibilidad, evitar esa mala absorción de estos nutricéuticos, reduciendo la necesidad de dosis altas o incrementando
un poquito más agresivo con cierta dosis, la cual van a incrementar su acción terapéutica en el caso de cáncer hepático, ¿no? Y va a reducir, como es una encapsulación, ¿no?, del activo, va a pasar el estómago, los ácidos gástricos, sin que este activo se degenere tanto. Muchas gracias. Hasta la próxima.